¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al calor de este debate en una jornada realmente fría y ventosa. Estamos arropaditos, estamos acompañados, como siempre, una vez al mes en este plato en La Rioja en Pleno, de los portavoces de los diputados de su Parlamento, de sus portavoces: Enar Moreno por Izquierda Unida, Sara Orradre por PSOE, Hola, Marta. Cristina Maiso por Partido Popular y Ángel Aldá por Vox. Y me lo van a permitir, lo primero, y es bueno, pues hablar de Izquierda Unida, porque hace más o menos 10 días celebraron su asamblea regional aquí en La Rioja y eligieron pues a sus dirigentes, a las personas que van a llevar el rumbo de esta formación política, con Diego Mendiola al frente. Así que, y con un mensaje claro que ocupó los titulares en ese entonces, que es antifascismo. Y ahora más que nunca, eso es lo que dicen. Sí, bueno, eso es lo que decimos. En primer lugar, bueno, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que podamos elegir nuestros órganos, que se procediera con una única lista y por tanto con una unanimidad. Agradecer también la presencia aquí de Antonio Maillo, ¿no? Que nos daba esos titulares, porque desde luego Izquierda Unida de La Rioja pues sigue también en esa línea federal. Por lo tanto, lo que es importante es unidad y cohesión para plantar cara, bueno, pues a estos de aquí, al fascismo, ¿no? A la extrema derecha en este país, porque yo creo que nos jugamos mucho, que hay que dejar de hablar de titulares y de hablar de la vida y los problemas reales de la gente, ¿no? En ese sentido, bueno, pues eso es lo que con la idea que salimos, y así vamos a seguir trabajando en los próximos años. Tranquilidad, por tanto, en Izquierda Unida, por lo menos aquí en La Rioja, que no sé si tanto el panorama nacional y esa, se lo digo porque viene al caso, y esa suma de izquierdas, las izquierdas y las... a la izquierda de la izquierda, yo no sé cómo decirlo, esa charla que ayer protagonizó Gabriel Rufián en la Sala Galileo Galilei de Madrid, y que habla de una iniciativa que también claramente, y además lo mencionó Ángel Aldá, haremos una breve ronda sobre esto, lo que quiere es pues luchar contra ese avance, que es evidente ya, que es objetivo, de Vox en las últimas citas con las urnas, en concreto en 2 comunidades autónomas, y veremos en las siguientes citas. No sé qué opinión brevemente le merece a Enar Moreno ese llamamiento de Gabriel Rufián a una suma a la izquierda de muchos partidos políticos, algunos de ellos con un claro carácter independentista. Sí, bueno, nosotros creemos que tiene que haber un pacto, un frente amplio, que no tiene por qué coincidir electoralmente o no. El propio Pablo Simón, ¿no?, decía el otro día, no todas las izquierdas están penalizadas, aquellos que son mayoritarios en un determinado territorio pues no tienen ese problema. Por lo tanto, bueno, la unidad política, que no tiene por qué ser siempre organizativa, siempre es una buena noticia. Creo que analizar cuál es la situación y cuáles son los problemas de la gente y las alternativas que desde la izquierda tenemos que plantear siempre son buenas noticias. Yo no lo considero tan evolucionado, he visto evidentemente los titulares de ayer y bueno, pues inicialmente es una conversación para poner en común ideas y cómo plantar cara, bueno, pues a esa extrema derecha y en eso nos volcaremos. Por lo tanto, esto va en el ADN de Izquierda Unida. El próximo sábado también hay otro encuentro, ¿no?, también para articular esas políticas, para articular esa unidad de la izquierda que, como decía y como dijo aquí el propio Antonio Maillo, pues va en el ADN de nuestra formación política. Qué tibia, Enar Moreno. De momento. ¿Qué quieres que diga? Tibia no soy, soy muchas cosas, pero tibia no. ¿Qué quieres que te comente al respecto, Marta? Bueno, me gustaría que dieran la opinión sobre... Bueno, a ver, yo creo que al final, pues bueno, yo entiendo que falta un año y unos meses para las elecciones generales, como entre comillas, fecha límite. Yo creo que Pedro Sánchez no va a adelantar las elecciones. Ya dejó muy claro ayer que el Partido Socialista está desmovilizado, pero que no hay ningún problema porque cuando se presenta a él, que es lo importante realmente en el Partido Socialista, cuando se presenta él y no los ayuntamientos, ni las comunidades autónomas, ni el resto de cargos intermedios, ¿no?, pues la gente se moviliza y que el partido va a trabajar para las generales para que le voten a él.
¿no? Entonces, pues bueno, ya cada varón regional, no ha venido hoy el señor García, pues que saque sus propias conclusiones del peso, la importancia, la relevancia que tienen dentro del Partido Socialista. Y luego a la izquierda del Partido Socialista, pues bueno, yo entiendo que es muy difícil dentro de las propias formaciones políticas, cuando estás bajo el paraguas de unas únicas siglas, muchas veces hay fricciones internas y es difícil ponerse de acuerdo. Ya cuando convergen tantas, creo que hablaban de 14 diferentes, pues imagínense. Luego además cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Hay algunos que están prácticamente en el límite de la extinción y luego hay otros partidos como por ejemplo la Chunta Aragonesista o el BNG, que esos partidos, por ejemplo, están doblando en las últimas elecciones, en las últimas encuestas el BNG, y en las últimas elecciones en Aragón la Chunta Aragonesista. Entonces, pues bueno, me imagino que ahí cada uno hablará de su libro y dirá que en función de sus intereses, pues que les interesa más o que les interesa menos. Sí que yo no vi la tertulia entera, el debate entre Emilio y Gabriel Rufián, vi, como se suele decir coloquialmente, los highlights, y sí que me llamó la atención que Gabriel Rufián votara en contra de la propuesta que llevó Vox al Congreso de los Diputados en lo tocante al burka, y en la tertulia de ayer textualmente dijo que el burka era una auténtica salvajada. Y luego, por otro lado, a Emilio de Más Madrid, hablando de la seguridad de los barrios y de que hay determinados barrios en los que los niños no pueden bajar a jugar al parque porque hay problemas de inseguridad. Entonces, pues bueno, me llamó poderosamente la atención ese tipo de declaraciones. Yo creo que es fruto del nerviosismo y de la inquietud que tienen dentro de la izquierda. Del burka, sí, lo vi. Vamos a hablar después. Sí, de todas sí. formas, Rufián no votó a favor del burka porque era una iniciativa de Vox. Ya. Yo simplemente digo lo que votó y luego lo que dijo a las 24 horas. Que no vio el acto de Gabriel Rufián. No. Pero sí que vio El Hormiguero, que un programa de Antena 3. Sí, lo vi. Y la entrevista de Emiliano García Paje, ya nos lo ha dicho. ¿Y le gustó? Sí, me gustó. Estuvo bien. Venga, una breve opinión, Sara, Cristina, sobre esto. No, yo simplemente, por supuesto que respetar la organización interna y la forma que tienen de organizarse todos esos partidos políticos de los que hemos estado hablando a lo largo de las intervenciones anteriores, pero la verdad es que yo creo que es algo que se está haciendo a la desesperada. Yo creo que las políticas que todos esos partidos han intentado implementar o han querido implementar, fundamentalmente en el Gobierno de España, en ese Gobierno Frankenstein, pues han sido un absoluto fracaso y no es que lo digamos nosotros, sino que lo han dicho los ciudadanos allá donde han tenido oportunidad de votar en las urnas. Por tanto, entiendo que esto es algo a la desesperada y que, bueno, vamos a ver cómo sale, porque no tengo claro tampoco que los intereses que cada partido tiene se vayan a poder confluir en un único proyecto, en este caso para España, que además, como digo, yo creo que ya se ha visto que es un proyecto fallido. Sara Rodríguez. Qué manía con utilizar una obra maestra de la literatura como es Frankenstein, ¿verdad?, para menospreciar las cosas. De verdad que me parece absolutamente inapropiado. Bueno, pues francamente, igualmente inapropiado. Además, hacía mucho que no lo escuchaba. Sí, yo lo que creo es que efectivamente a la izquierda del Partido Socialista se abre un reto importante que creo en el que creo que debe predominar efectivamente el entendimiento, y porque creo que nos conviene, ¿no? Porque nos conviene a quienes contamos con ellos como nuestros aliados naturales, porque compartimos muchísimas más cosas y porque creemos efectivamente que podemos hacer muchas más cosas juntos que separados, más tal y como está ahora mismo diseñado, ¿no?, todo el conglomerado electoral, las opciones que hay y efectivamente la fuerza que está adquiriendo la ultraderecha. Hay dos cosas que están claras. Yo creo que en el espacio a la izquierda el liderazgo ahora mismo lo ostenta sin lugar a dudas el Partido Socialista. El liderazgo es el de Pedro Sánchez y bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, hasta ahora, el tiempo que hemos gobernado con un frente progresista o con un conglomerado progresista de partidos, creo que ha sido beneficioso para los ciudadanos y creo que la experiencia debe ser positiva y de ahí tenemos que sacar muchas conclusiones. A partir de ahí es verdad que son muchos partidos que como digo, pues espero que puedan llegar a entenderse, porque esa sería una gran noticia. En la parte de la derecha aquí se ha dicho alguna cosa muy graciosa a mi entender, ¿no? Dice, bueno, es que van a la desesperada, ¿no? El que va a la desesperada es el Partido Popular, a la zaga desesperada, con la lengua fuera de Vox, porque no lo alcanza, tienen que andar comprando sus argumentos, chapoteando en su mismo lodazal, porque quien lidera el espacio ahora mismo a la derecha es Vox. Eso es así, es evidente. Lo lidera a la derecha
Y ese liderazgo, pues el Partido Popular es incapaz de solventarlo de ninguna otra manera, carente de proyecto y de objetivos, y por tanto, pues ahí hay un problema. Yo preferiría, de verdad me encantaría, ojalá, que el Partido Popular liderara algo. Y puntualizar una cosa, yo sí que estuve escuchando ayer esa tertulia y el señor Delgado lo que dijo concretamente, señor Alda. Yo lo he visto. Sí, no, pero véalo entero, porque a lo mejor es que se perdió algún matiz. Lo que dijo es que hay que hacer, me pareció muy interesante, que hay que buscar ese acercamiento a los problemas de los barrios, de la gente, que quizás hemos estado demasiado inmersos, o que han estado en este caso demasiado inmersos en los problemas políticos a nivel nacional, ¿no? En un extracto mucho más amplio, y que hay que bajar a la calle y ver si verdaderamente hay un problema, por ejemplo, de una determinada persona que entiende que en su barrio pues sus hijos no pueden bajar a la calle porque puede haber seguridad, y también a eso hay que darle solución, ¿no? Eso es lo que dijo, no que hay seguridad ni otras cosas. Dijo que había problemas de inseguridad en eso determinados barrios y que él había vivido en ese tipo de barrios y que él lo había vivido. O sea, eso es lo que él dijo. Pero dijo que había que acercarse que había que aterrizar las a políticas. ese mensaje. No lo bien, pero la realidad es que a su ámbito, lo dijo. que ya sabemos por dónde va. Eso lo dijo. Sí, bueno, yo también por concluir, ¿no? En ese sentido, yo creo que aquí de las intervenciones que habéis hablado todos, lo centran todo en lo institucional, en las elecciones. Y yo creo que de lo que hablaban ayer en esa conversación y de lo que hablaremos el sábado en la siguiente no es solo de institucional. Cuando decimos combatir a la extrema derecha no estamos hablando electoralmente, que si suben o que si bajan, sino estamos hablando también de, pues de un discurso que manipulan y que utilizan para justificar la existencia de los problemas de la gente, amparándose en pisar al siguiente o en esos conflictos que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Efectivamente, decía que Rufián hablaba del burka y hablaba de que es una barbaridad. Creo que esto es indiscutible para todo el mundo, pero lo que desde luego no podemos apoyar en ningún caso desde el punto de vista de la izquierda es volver a criminalizar a las víctimas, ¿no? Si asumimos que están obligadas, que están obligadas a llevar un burka que atenta contra su salud incluso, y la consecuencia es que las expulsamos del país y las devolvemos a Afganistán, ¿no? Y esto es un poco donde nos tenemos que situar. No nos oprimen a nosotros con el burka, que ese es el planteamiento que hace la extrema derecha, sino que están siendo oprimidas precisamente esas víctimas. En ese sentido, pues es evidente que ninguna persona que defienda los derechos humanos va a hacer pagar las consecuencias de una imposición precisamente a las víctimas, que es por donde va la iniciativa de Vox, ¿no? Y por donde iba también aquí con respecto al velo islámico. Y es de eso de lo que queremos hablar, porque efectivamente están consiguiendo articular el debate político en torno, pues a unas políticas segregadoras, entre políticas vulneradoras de los derechos fundamentales de la gente, y es ahí donde nos tenemos que situar. Por eso te decía, no se trata tanto de si vamos a ir juntos o no, de si unas elecciones o no, sino de articular una posición política que sitúe los problemas de la gente y las responsabilidades sobre los problemas de la gente donde realmente están y no donde Vox se inventa que están. Vamos a hacer una cosa, vamos a ordenar, que hablaremos luego del burka y va a tener la oportunidad de hablar Ángel Alda también, pero es que yo quería poner sobre la mesa... Sí, eso va a ser después. Y quería que comentaran también los diputados y diputadas y que diesen su opinión acerca de pues lo que ocupa hoy las portadas de todos los periódicos, y es una persona, el DAO, que se llama en la Policía Nacional, que es José Ángel González, que es un riojano, por cierto, de Aguilar del Río Alhama, y que ha sido acusado de violación con penetración y de otros 3 cargos por parte de una subordinada de una Policía Nacional. Evidentemente ha tenido que intervenir y que hablar el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha dicho que pues incluso que podría llegar a dimitir, a presentar su dimisión, si así lo considera la víctima de este delito, que de momento es presunto. Quería que... Es un asunto muy complejo y en el que cada detalle que se va conociendo, porque la querella, el escrito, el negro sobre blanco, ya está circulando por ahí, que también es algo, entiendo que bastante anormal y bastante extraño y bastante delicado para la propia víctima. Como les digo, cada minuto, porque con los medios digitales es cierto que la información se va sucediendo, cada minuto y cada dato que conocemos es pues más preocupante, sobre todo para una persona que está en la cúpula
de un cuerpo de seguridad del Estado. Bueno. ¿Quién arranca? Ángel. Bueno, pues evidentemente condenar cualquier tipo de comportamiento de estas características, ¿no? Al final, bueno, yo creo que este tipo de actos o de comportamientos deberían de estar totalmente al margen, deberían de ser residuales o testimoniales, por así decirlo, y lo que vemos es que cada vez, cada semana o cada mes hay nuevos casos de estas características en el entorno del gobierno de España, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Es que al final ya los casos se le acumulan al Partido Socialista, al final todos sabemos, ¿no? El recorrido de este DAO, por así decirlo, ha ido de la mano desde el comienzo de la legislatura, desde que Fernando Grande Marlaska asumió la responsabilidad de ministro del Interior. Si lleva 7 años Fernando Grande Marlaska, este señor llevará 6. Él no sabía absolutamente nada, no tenía ningún tipo de conocimiento con la cantidad, o sea, al final todos sabemos los tentáculos que tiene la administración, ¿no? La capacidad que tienen para obtener información de las personas, y se ve que esto pues, se había desarrollado a las espaldas de todo el mundo, que nadie sabía absolutamente nada, cuando luego ya hay compañeros que están hablando de cómo se comportaba este individuo, esta persona, cuáles son las características, qué es lo que se hablaba en el entorno, y aquí parece ser que Fernando Grande Marlaska pues, que no sabía absolutamente nada y que se enteró, por así decirlo, antes de ayer, cuando nos enteramos todos por las noticias. Pues bueno, es muy triste, pero bueno, es un caso más y un ejemplo más de la falta de coherencia de este gobierno, que siempre que salen estos casos dicen que actúan de manera muy contundente, pero es que no es el primero ni el último. Es que tenemos el ejemplo de Paco Salazar, la cual con Pilar Alegría estuvo comiendo cuando ya había sido denunciado por compañeras dentro del Partido Socialista. Tenemos el caso de Ábalos, tenemos el caso de Koldo, tenemos el caso del Tito Berni, tenemos un montón de casos dentro y en el entorno del Partido Socialista, que siempre dicen, ¿no?, que yo soy feminista porque soy socialista, o soy socialista porque soy feminista, y luego en su entorno pues, vemos casos de estas características. La señora Radre dirá que esto no es un cargo político. Bueno, todos sabemos la relación que hay entre este tipo de cargos con los máximos responsables de los diferentes ministerios, y bueno, pues que ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Evidentemente, desde nuestra formación política, condenar este tipo de comportamiento, este tipo de actitud, apoyar a la víctima, y que sean los jueces los que determinen y los que lleguen hasta el fondo del asunto, y que caiga quien tenga que caer. Qué bien se sabe el señor Alda el repertorio de casos o presuntos casos de diversa índole. Cada mes tenemos uno nuevo. Estos en el gobierno, dice él. Cada mes tenemos en el uno. gobierno, dice él, que poco se sabe los suyos o que poco quiere sabérselos, y que poco recuerda Cada mes hay también uno nuevo. el caso de Móstoles, ¿verdad? Ese no le debe de importar. Ese no le parece importante, Sí, de ni Vox, mucho no, del menos. Partido Popular. Ya, bueno, pues Vale, seguro que cuando usted... Que cuando Es que usted me hablas de Móstoles y yo Móstoles, claro, me ha dejado ya, desubicado. claro, no, es que usted se acuerda muy bien solamente de los casos de una parte, no de los de las demás. Lo de Yo Móstoles siempre no. digo, en estos casos que me parecen enormemente lamentables y terribles, caigan donde caigan, pues que lamentablemente pues nadie está libre, ¿verdad? Porque lo he dicho otras veces, hay garbanzos negros lamentablemente en todas partes. Este es un caso absolutamente lamentable. A partir de ahí, pues recordarle al señor Alda, como ya ha dicho, efectivamente, yo ya estaba comentando, este no es un cargo político. Y fíjese, usted es de Vox, no es del Partido Popular, pero yo estoy segura de que usted todavía no estaba en Vox cuando el señor Mariano Rajoy, al que seguramente usted entonces votaba, condecoró a este señor. No voté a Rajoy. Condecoró a este señor, el señor Mariano Rajoy condecoró a este ex-DAO ya, porque no son cargos políticos, son cargos vinculados a una figura política, pero son funcionarios del Estado, son altos funcionarios del Estado a los que en un momento dado pues se les nombra porque se consideran sus diferentes aptitudes de profesionales, laborales, etcétera, y se les nombra. Por lo tanto, no es un cargo político, no es una persona del PSOE, lo digo porque como les encanta hurgar ahí, pues miren, no es una persona del PSOE, ya lo siento, mal que le pese, insisto. No, Y fíjese que hasta el señor Mariano Rajoy le condecoró en su momento. Por lo tanto, esto por una parte. Sigo. Es lamentable una situación como esta, pero como digo, me parece que la justicia ahora tiene que avanzar, y creo además que puede hacerlo de la mejor manera posible, porque la persona afectada, la víctima, tengo entendido que ha tardado meses en denunciar, pero porque tenía la intención de recopilar de la mejor forma posible, ella y su abogado, todos los datos para poder tener todos atado y bien atado, porque para esa lamentable revictimización, para ese cuestionamiento, ¿verdad?, al que estamos acostumbrados, al que se hace de las víctimas, bueno, pues como estamos acostumbrados a eso, ellos lo que quieren tener es toda su base argumental bien preparada, bien robusta y solidificada, para que no se escape nada, y ojalá que pague bueno, cuando se determine todo esto como deba ser, pues que si así debe ser, se depuren las necesarias responsabilidades. Desde el
punto de vista político, termino con esto, hombre, pues el señor Marlaska efectivamente ha hecho lo que tenía que hacer. En el momento en que se ha enterado de esta circunstancia, ha hecho lo que tenía que hacer, ha actuado como tenía que actuar. Y aquí pocas lecciones se pueden dar desde el lado de la derecha, porque hemos visto recientemente un caso en Móstoles, por cierto, Marta, en el que también se filtraron correos. No es tan extraño lo de la filtración de correos, incluso desde el Partido Popular de Madrid se filtraron, que pidieron disculpas, tuvieron que pedir disculpas, datos personales de la presunta víctima. Pero esa no es víctima, esa es una persecución política, porque aquí, según de quién sea el caso, hay que darle credibilidad y hay que ir a saco y hay que criminalizar a todo el mundo y tiene que dimitir todo el mundo. Ahora, si el caso está en mis filas, entonces no. Entonces es una persecución política y es una invención de una persona que está actuando por intereses personales. Me parece enormemente lamentable. Venga, Nari, Cristina. A mí lo que me parece, la verdad, bueno, lo primero, efectivamente toda la solidaridad con la víctima, y me parece, pues desde luego que no procede intentar hacer una utilización de esto, como escuchábamos ahora mismo al señor Alda. Curiosamente me choca, ¿no?, que él diga que se producen tantos casos, porque según él no hay una situación de desigualdad en la mujer, no hay delitos que se cometen por el hecho de ser mujer, no se sufre esa discriminación cotidiana que vienen sufriendo, pero bueno, cuando le viene bien, pues parece ser que es el defensor de las mujeres. Bueno, pues la realidad es que estamos defendido siempre, no como ustedes. Bueno, estamos acostumbrados a oírle decir que los discriminados son los hombres porque hay una inversión de la carga de la prueba. Eso se lo he oído a usted en muchas ocasiones. Sí, claro que sí. Por lo tanto, la presunción de inocencia y se invierte la carga de la prueba. Claro que sí, lo sigo diciendo. En este caso no, ¿no? En este caso no. Ah, vale. Hombre, hay muchas pruebas, es que hay demasiadas pruebas, pero abrumadoras pruebas. Claro. No, que yo estoy con la víctima. El problema lo tiene usted, no yo. Bien, puedo acabar de hablar. Yo entiendo que ustedes estén preocupadas. Se rodean de los peores, señora Moreno. Ustedes no. No, nosotros no. No, ustedes no. Ustedes están libres de polvo y paja. Yo estoy enormemente preocupada por la situación que padecen miles de mujeres en este país que padecen. No, ustedes tienen suyo. Venga, vamos allá. Las distintas formas de violencias en todos los ámbitos. Creo que es evidente que hay que tomar todas las medidas necesarias. La primera ha sido el cese, ¿no?, de este señor, hasta en tanto en cuanto se toman las responsabilidades. Coincido en que es acertado lo que decía el ministro Grande Marlaska de que bueno, pues ponía su cargo a disposición si la víctima sí lo consideraba, porque es importante saber, que es lo que yo no sé en este momento, y que desde luego será la víctima la que lo tenga que acreditar, si realmente lo había puesto en conocimiento en vía interna, y por tanto hay también responsabilidades por omisión, que en el caso de que existieran se tienen que dirimir todas y cada una de ellas. Pero lo fundamental en este momento es, bueno, pues respetar un poco a la víctima. Yo sí que creo que no podemos seguir existiendo a estos procesos de victimización secundaria, filtrando querellas, filtrando correos, filtrando distintos tipos de información, y que al final es la víctima la que tiene que, bueno, pues que situar el debate donde proceda. Y ya simplemente decir una última cosa. Es riojano este señor, ¿verdad? No vamos a sacar la conclusión de qué ocurre entre los riojanos con mayor número, ¿verdad? Bueno, pues es que aquí el problema de fondo es que ocurre mucho que las mujeres padecemos y sufrimos acoso sexual, violencia de género, violencia institucional y otra serie de violencias con las que tenemos que combatir, ¿no? Igual estaría bien que se posicionaran con las víctimas también en los actos de reconocimiento a ellas que se celebran aquí en esta ciudad. Vamos con Cristina Maisora. Yo previamente decirle a la señora Orradre que me resulta curioso que empiece a hablar de filtraciones de correos electrónicos cuando tienen al fiscal general del Estado condenado por un tema de revelación de secretos. Que pudo, en las formas que de pudo temas profesionales entre abogado señora Maisó. Ustedes filtraron los datos de una víctima. Datos personales. Yo le he dejado hablar, déjeme. Vale, gracias. Siempre respetando la presunción de inocencia, yo creo que nos encontramos ante unos hechos deleznables, unos hechos que una vez más yo creo que nos tienen que llevar a todos a entender que hay que proteger más y mejor
a las mujeres de todas estas cuestiones que les afectan en mayor medida. Unos hechos en los que sí que en este caso es importante hablar no solo de la tristeza que todos podamos tener o que nos quedemos en shock a veces por escuchar y como estamos escuchando las cosas, sino que las personas que tienen la responsabilidad, en este caso sobre el DAO, sobre el asesor del DAO y otras serie de personas de altos cargos de la Policía Nacional en este caso, sean responsables y por responsabilidad y sobre todo por cuestión de su cargo dimitan. Y me refiero al ministro Marlaska, porque yo creo que ya le da igual todo, pero en este caso creo que hay una cosa de la que no se ha dado cuenta y es que con las declaraciones que hizo ayer en el Congreso diciendo que dimitirá si se lo pide la víctima, lo que está haciendo es estigmatizando aún más a esa persona. Lo que está haciendo es poniendo en el punto de mira a una persona que en este momento no sale de casa porque está con problemas psicológicos, entre otras cuestiones. Y lo que está haciendo es que esa persona tenga aún más reparos en seguir adelante con el procedimiento judicial. Por tanto, yo creo que estamos ante un caso importante a nivel político de responsabilidad. Y le vuelvo a decir, sinceramente, por responsabilidad y por el respeto al cargo, no solo vigilando u otras materias, el señor Fernando Grande Marlaska tenía que haber dimitido ya. ¿Y si no, por qué el alcalde de Móstoles no, señora Maiso? Haberlo cesado. ¿Por qué el alcalde de Móstoles no, señora Maiso? ¿Por qué la víctima de Móstoles no está estigmatizada, señora Maiso? ¿Por qué la víctima de Móstoles es menos creíble que la víctima del DAO, señora Maiso? ¿Por qué tiene que dimitir un cargo y otro no? ¿Por qué en el Partido Popular ustedes coaccionaron, como está demostrado, a la presunta víctima de Móstoles para que no denunciara? Claro que no va a entrar, porque no le conviene. Las víctimas, y especialmente la víctima del DAO de la Policía Nacional, se lo merecen. Entonces no voy a entrar en su juego. Vale, la de Móstoles porque entonces empezaríamos a decirle mogollón de casos que tienen, como el que se los han Pero vamos a ver, si tiene que dimitir el señor Marlaska por un caso como este, mi pregunta es la siguiente, y no solo para usted, ya casi para todo el mundo. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién tiene que dimitir entonces en Madrid? ¿El presidente de la cúpula orgánica del PP de Madrid? ¿La presidenta de la Comunidad de Madrid? ¿Quién tiene que dimitir? ¿Quién tiene que dimitir? Es una pregunta que va a quedar en el aire para ahorrarle, de las redes porque sociales, tenemos que tuvo que hacer dimitir este pasado diciembre por acoso a un menor. Una parada de unos minutos, señoras, señores. Señora Bascal? En unos minutos Veo que no, volvemos. no. Gracias. Creo que lo